El maestro estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 1 al 13. Oración, contemplación y acción. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 24 de julio, año 2022. ¿Cuál es la manera práctica de orar según la Sagrada Escritura? ¿Existen muchas formas de orar? Sí. Existen formas de alabar, de bendecir a Dios, de cantar, de leer, de quedarse en silencio. La oración tiene una multiplicidad de expresiones en la vida de la fe, en la vida cristiana, en la vida de cantidad de religiones que existen en el mundo. ¿Cómo hablar de la oración como una petición, como una enseñanza bien práctica, solicitada desde la palabra de Dios? Desde que los discípulos hablan de orar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dice: enséñanos a orar. Queremos aprender a ser personas de oración. Cuando se habla de oración, se habla también de acción. Y se habla de toda esa riqueza tan impresionante de la oración en la iglesia, combinada perfecta con el trabajo, con la dedicación, con la contemplación. Ora et labora. Ora y sé una persona de acción. Pero no te quedes colgando allá de la brocha como una persona de oración y no sales a la acción. El maestro enseña que nuestra oración debe ir como acompañada por la calidad ética y moral de la vida de cada persona. Debe existir ese esfuerzo de la oración acompañada de la moral, de la ética, de los buenos modales y de los buenos comportamientos de una persona de oración. Así pues que no se entiende una oración sin una intención. La oración implica la conversión personal, siempre, obligatoriamente. No existe oración por oración, cantar por cantar, pasar toda una noche en oración y la persona al otro día es exactamente la misma persona. No tiene razón, no tiene sentido. La oración implica la conversión. Ya llevamos dos ideas con la oración. La primera idea es la oración acompañada de una vida ética y moral de cada persona. La segunda, una oración que comprende la conversión y a lo largo del tiempo se va logrando. Cada vez que la persona aprovecha sus buenos ratos de oración, abre el espacio para Dios y empieza la conversión. El Evangelio del Reino de Dios proclama la oración del encuentro. Habla de la oración de la contemplación. Habla de la oración del amor y de la misericordia. El estilo de la famosa oración que existe en la Santa Biblia, el Padre Nuestro, no se compara con ningún otro esquema. Precisamente es la oración que busca la perfección del ser humano. No se queda en el enunciado.
La oración no puede ser una utopía, es el contenido esencial de la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y el compromiso social del cristiano. Es bien interesante la posesión de la Santa Biblia. Así que con la oración nunca se debe cambiar la voluntad de Dios para adecuarla al capricho de cada persona. Jesús de Nazaret centra su oración en contemplación y acción. No existe ninguna decisión que no esté acompañada por la oración. Jesucristo inició su vida y la inició con el bautismo en el río Jordán y allí apareció la oración. Y terminó su vida en el monte Gólgota, en el camino de la pasión, y allí terminó con una oración. La vida del ungido de Dios inicia su oración hasta su propia muerte en el madero de la cruz. Termina todo su tarea y su misión que el Padre le encomendó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración cambia la realidad, es decir, cambia la realidad de las personas, cambia el corazón. Y así lo enseña el Papa Francisco. Orar es desde ahora la victoria sobre la soledad y la desesperación, dice el Papa. Es como ver cada fragmento de la creación que bulle en la historia. Pero ese movimiento está en camino, dice el Papa, al final de la oración, al final del tiempo en que oramos y al final de la vida. Que hay un Padre que espera todo y nos espera con los brazos abiertos en la oración, diría el Papa Francisco. ¿Cómo no aprovechar la oración en el campo de la acción y de la contemplación? ¿Cómo no entender la oración desde la conversión personal? ¿Y cómo no abrirle el espacio a una persona de oración? Es decir, que entienda que le abre el espacio a Dios en su conversión personal. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.